En esta ocasión estudiaremos las reacciones de oxidación y de reducción. Comencemos. El tercer tipo de reacción en disolución acuosa que vamos a estar discutiendo son las reacciones de oxidación y reducción. Este tipo de procesos, también llamados de manera común como redox, hacen referencia a procesos donde ocurre una transferencia de electrones entre los reactivos involucrados. Estamos acostumbrados a escuchar el término oxidación comúnmente. Por ejemplo, podemos decir que cuando una pieza de hierro se llena en su superficie de un sólido café, que se está oxidando. Esto corresponde a un proceso de oxidación-reducción. La reacción correspondiente la tenemos en pantalla. Es una reacción redox entre el hierro y el oxígeno atmosférico. Estas dos especies en presencia de la humedad atmosférica van a formar el producto óxido de hierro 3, que tiene esa coloración café rojiza. Para poder estudiar de manera más detallada los procesos de oxidación y de reducción y observar de qué manera se da la transferencia de electrones entre las especies involucradas, tenemos que familiarizarnos ahora con un concepto que ya hemos mencionado ligeramente a lo largo de las videotutorías, que es el concepto del número de oxidación. El número de oxidación es la carga hipotética que se asigna al átomo cuando forma un compuesto, y lo vamos a utilizar para identificar el cambio en los electrones que sufre un elemento a la hora de formar un compuesto. Ahora, existen ciertas reglas que nos van a permitir asignar de manera sencilla cuáles son los números de oxidación de las especies en los procesos redox. La primera de estas reglas es que si tenemos átomos en su forma elemental, siempre vamos a considerar que estas especies tienen un número de oxidación de 0, debido a que no están formando un compuesto. No importa que tengamos especies moleculares como el hidrógeno molecular o como el fósforo, que en este caso tenemos 4 átomos de fósforo unidos. Si tenemos la unión entre el elemento con átomos iguales, vamos a considerar que la especie tiene un número de oxidación de 0. La segunda regla nos dice que para los iones monoatómicos, el número de oxidación es igual a la carga del ion. Por ejemplo, en el caso del catión potasio, vamos a ver que el número de oxidación de esta especie es igual a la carga, es decir, es un número de oxidación de +1. La tercera regla nos indica que los metales tienen números de oxidación positivos. Algunas reglas básicas que podemos recordar para poder asignar los números de oxidación a los metales es que los metales alcalinos, los del grupo 1A, siempre tienen un número de oxidación de +1. Los metales alcalino-térreos siempre tienen números de oxidación de +2 y el aluminio siempre tiene un número de oxidación de +3. Por su parte, en la regla 4, los no metales generalmente tienen números de oxidación negativos, pero algunos también pueden tener valores positivos. Algunos números de oxidación que es importante que recordemos son los del oxígeno, que generalmente tiene un número de oxidación de -2, el del hidrógeno, que generalmente tiene un estado de oxidación de +1, y el de los halógenos, que generalmente es -1. La regla 5 nos dice que la suma de los números de oxidación de todos los átomos en un compuesto neutro va a ser igual a 0, mientras que en un ion poliatómico es igual a la carga del ion. Esta regla 5 nos va a servir para poder identificar cuál es el estado de oxidación o el número de oxidación de alguna especie que no podamos identificar a partir de las reglas que acabamos de discutir. Tomemos por ejemplo el ion bicarbonato. El ion bicarbonato está formado por 3 elementos: hidrógeno, carbono y oxígeno. Según las reglas que acabamos de analizar, el hidrógeno por lo general tiene un estado de oxidación de +1, mientras que el oxígeno tiene un estado de oxidación de -2. Sin embargo, no tenemos ninguna regla que nos diga directamente cuál es el número de oxidación del carbono. En este caso lo podemos determinar utilizando una fórmula sencilla, donde lo que vamos a hacer es que vamos a tomar a cada uno de los elementos, vamos a tomar su subíndice y lo vamos a multiplicar por el número de oxidación que tiene dentro del compuesto. La suma en este caso para una molécula neutra debería darnos 0 y para un ion poliatómico debería darnos la carga del ion. Así que si tomamos el subíndice del hidrógeno, que es 1, y lo multiplicamos por su carga de +1, y luego le sumamos nuestra variable, que sería el carbono, y a eso finalmente le sumamos el subíndice del oxígeno, que es 3, multiplicado por su número de oxidación, que es -2, y lo igualamos a la carga completa del anión, que es -1, vamos a tener una ecuación que, si la despejamos, podemos averiguar entonces cuál es, en este caso, el número de oxidación de la especie incógnita, que es el carbono. Despejando esa fórmula vamos a ver que el número de oxidación de la especie carbono es +4 en este caso. Resolvamos el siguiente ejercicio.
vamos a indicar el estado de oxidación para los elementos que están señalados en rojo en los siguientes compuestos. Comenzamos con la especie ácido sulfúrico. En este caso vemos que nos están señalando en rojo a la especie azufre. Así que tenemos que determinar el estado de oxidación de la especie azufre en este caso. Según las reglas que vimos durante esta videotutoría, para asignar los estados o los números de oxidación a las especies, sabemos que el átomo de hidrógeno, siempre que está como el primer elemento de las fórmulas químicas, va a tener un estado de oxidación o un número de oxidación de +1. En este caso, el azufre es una especie incógnita donde no sabemos cuál es su número de oxidación. Y luego tenemos el oxígeno, que también sabemos que siempre va a tener un número de oxidación de -2. Recordemos que para resolver este tipo de problemas lo que vamos a hacer es montar un sistema de ecuación donde vamos a tener el subíndice de cada especie multiplicado por su estado de oxidación. Y así tomamos el subíndice de la especie 1 multiplicado por el subíndice de la especie, el subíndice de la especie 1 multiplicado por el estado de oxidación de la especie 1 más el subíndice de la especie 2 multiplicado por el estado de oxidación de la especie 2, y todo eso sumado nos tiene que dar la carga total de nuestro compuesto. Esa va a ser la fórmula que vamos a estar aplicando en estos problemas. Entonces, la ecuación que debemos montar iría de la siguiente manera. En el ácido sulfúrico tenemos para el hidrógeno 2 átomos de hidrógeno, eso iría multiplicado por el número de oxidación del hidrógeno, que sería +1. Luego vamos a sumar el subíndice de la segunda especie, que sería el azufre, 1, multiplicado en este caso por la variable a la que vamos a llamar X, que es el número de oxidación que queremos averiguar para el azufre. Y luego tenemos 4 multiplicado por el estado de oxidación del oxígeno, que sería de -2. Y la suma total debería darnos la carga global del compuesto. Observemos que el compuesto no tiene ningún tipo de carga en la esquina superior derecha, así que se trata de una especie neutra. Colocamos un 0 entonces en ese caso. Ahora lo que tenemos que hacer es desarrollar esta multiplicación. Tendríamos que ese resultado sería 2 por +1 sería 2, luego 1 por x sería x, y luego 4 por -2 sería igual a -8. Todo esto sería igual a 0. Y finalmente vamos a despejar la x. Y pasamos todas las otras especies del otro lado de la igualdad. X sería entonces igual a 8 menos 2, es decir, es igual a 6. Quiere decir que el número de oxidación del azufre sería en este caso +6. En este caso, el calcio tendrá un estado o un número de oxidación de +2. Dado que es una especie que se encuentra en el grupo 2 de la tabla periódica. Sabemos que el oxígeno siempre tendrá un número de oxidación de -2. Y nos queda como incógnito el número de oxidación del nitrógeno. Establecemos nuestra ecuación. En este caso, el subíndice de 1 del calcio se va a multiplicar por su número de oxidación de +2 más el subíndice de 2 del nitrógeno se va a multiplicar por X, en este caso, que vamos a establecer como variable. Y luego, un 6 se va a multiplicar por el número de oxidación de -2 del oxígeno. Observen que en este caso, los números de oxidación de las especies nitrógeno y oxígeno vienen dados por el subíndice que tenemos fuera del paréntesis. Recordemos que este subíndice va a multiplicar al subíndice de las especies que están dentro del paréntesis. 2 por 1 nos da un subíndice de 2 global para el nitrógeno, y 2 por 3 nos va a dar un subíndice global de 6 para el nitrógeno. La especie
en global no tiene una carga, así que es neutra, ponemos esto igual a 0. Vamos resolviendo las operaciones matemáticas. 1 por más 2 sería 2. 2 por x sería 2x. Y luego 6 por menos 2 sería menos 12. Todo esto es igual a 0. Y vamos a despejar para la x. Tenemos que x sería igual entonces, 2x sería igual a 12 menos 2. Y tenemos también entonces que x sería igual a 12 menos 2. Pasamos el 2 que está multiplicando la x a dividir del otro lado de la igualdad. 12 menos 2 entre 2 sería igual a 10 entre 2, lo cual sería igual a 5. Esto quiere decir entonces que el número de oxidación del nitrógeno es de 5 positivo. Y para el último caso tenemos al carbonato de sodio. Acá la especie sodio tendrá primeramente un estado de oxidación de más 1 por ser una especie del grupo 1. El carbono tendrá un valor incógnito de número de oxidación y el oxígeno tiene un número de oxidación de menos 2. Establecemos la ecuación. El subíndice del sodio, 2, multiplicado por su número de oxidación, que es más 1, más el subíndice del carbono, que es 1, multiplicado por su número de oxidación, que en este caso es la variable x, más el subíndice del oxígeno, que es 3, multiplicado por su número de oxidación, que es menos 2. Todo esto es igual a 0, dado que es una especie neutra. Resolvemos la ecuación. 2 más x menos 3 por 2 serían 6. Eso sería igual a 0. Despejamos entonces nuestro valor de x, que sería igual a 6 menos 2 para un valor de 4 y un número de oxidación de más 4 positivo para el carbono.